Economía, programa informativo con elementos... Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Globovisión Economía. Soy Adriana Salazar y de inmediato comenzamos con las informaciones. Este jueves, penúltimo día del año, el gobierno nacional anunció la unificación del tipo de cambio. De esta manera desaparecería el tipo de cambio de $2,60. Vamos a escucharlo. Esta decisión nos va a permitir una simplificación del manejo de esta situación y no tenemos duda que va a tener una serie de consecuencias en términos de la misma economía nacional, de lo que van a ser las inversiones que se van a hacer a lo largo del año 2011 y 2012. Este anuncio fue hecho este jueves luego de dar a conocer las cifras del comportamiento de la economía en 2010. La inflación superó las expectativas previstas por el gobierno nacional a principios de año, que era entre 20 y 22%, luego reestimada a 26%. Ya concluimos el ejercicio fiscal 2010 alrededor de 26.9. Nuestra meta presupuestaria para el año 2011 está en un rango entre 23 y 25, que según las tendencias también y además por el desarrollo que se están realizando de la economía real y la economía en general, la macroeconomía, parece que no es difícil alcanzar esta meta entre 23 y 25 para el año 2011. Asimismo, el Producto Interno Bruto registró una contracción por segundo año consecutivo, ubicándose en 1,9%. Pero ya con el arrastre del cuarto y los métodos de medición hacen ver que el 2011, a partir del primer trimestre, vamos a estar en zona positiva y se va a mantener en el 11 y el 12 también, el año 12. Mientras que el índice de desempleo, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, cerrará este año por debajo del 7%. Para el Ejecutivo Nacional, el próximo año será de crecimiento económico. Hay un cambio de tendencia que ya es visible desde el menos 5.2 en el primer trimestre y después menos 1.9 en el segundo y menos 0.4 en el tercero. Ya muestra una tendencia que no tenemos dudas va a continuar a lo largo del año 2011 y el 2012. Para esta rueda de prensa ofrecida por los integrantes del Gabinete Económico realizada en la sede del Banco Central de Venezuela, Globovisión no fue convocado, por lo que se hizo necesario retransmitir la señal del canal del Estado. Y justamente sobre este tema, sobre estos anuncios que se hicieron en el día de hoy, en horas del mediodía, por parte del ministro Jorge Giordani, vamos a conversar con el economista Orlando Ochoa. Buenas tardes, doctor Ochoa. Buenas tardes. Bueno, lo primero, por supuesto, quisiéramos comenzar a que nos explique de qué se trata. ¿Se puede hablar de una devaluación con esta unificación del tipo de cambio? El régimen de tipo de cambio de Cadivi tiene dos tasas, una 2.60, otra 4.30. El que las importaciones a 2.60 pasen ahora a una única tasa de 4.30 significa una devaluación para todo lo que se importaba a esa tasa. A 2.60 se importan todos los alimentos básicos del país, las medicinas, equipos, vehículos, una cantidad de productos básicos que están en la canasta de precios, sobre todo. De manera que si el tipo de cambio pasa de 2.60 a 4.30 para todos esos productos, que es una depreciación, una devaluación de 65%, la estructura de costos sube. Ahora hay que importar a 65% más alto. Eso incide directamente en una cantidad de rubros que tienen precios regulados y que son productos, como dije, básicos de la dieta del venezolano y de medicinas y equipos. Esa elevación de los costos de importación tendría que ser trasladado a los precios en una buena parte. Ese traslado va a depender de regulaciones gubernamentales. De modo que lo que me sorprende es que tanto el ministro Giordani como el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, dicen la meta de inflación de 23 a 25% para el próximo año, lo cual sería menor a la de este año, justamente minutos antes de anunciar una devaluación que afecta la estructura de precios básicos. Yo creo que el gobierno está tratando de fragmentar un paquete económico en el cual hay una devaluación
primero de esta tasa de cambio de productos esenciales, 2.60, 4.30, dejaron la otra tasa. Recordemos que hay otra tercera tasa, la tasa del SITME, del Sistema de Intercambio de Bonos, que está en 5 bolívares 30 céntimos. Esa tasa se puede depreciar en el futuro cercano, simplemente ajustando el precio de los bonos. Y creo que con la que ya el presidente Chávez nos ha anunciado, y varios de los ministros, que la tasa de impuesto al valor agregado, el IVA, también sería elevado, lo que estamos viendo es un ajuste de naturaleza fiscal. El gobierno tiene necesidades de recursos, PDVSA obtendría más bolívares por dólares, y el gobierno ahora podría, pues, básicamente elevar sus ingresos, mientras que el resto del país enfrenta un ajuste de precios al alza. En este ambiente, para el 2011 comenzando, y siendo una parte incompleta de las medidas que va a tomar el gobierno, no sé cómo pueden hablar de reactivación de la economía. La economía se mueve sobre consumo e inversión. El consumo de los venezolanos va a ser afectado porque los precios de los productos básicos tienden a subir y sus salarios no suben al mismo ritmo. La inversión está atemorizada por expropiaciones arbitrarias, y el sector público, la inversión está menguada porque faltan recursos. PDVSA tiene su flujo de caja menguada. De manera que hay un ambiente recesivo que se mantiene, y las medidas que se están tomando profundizan la recesión. Yo creo que es parte de un problema que el gabinete económico no sabe cómo atacar. Justamente quería saber cuál podría ser el impacto en la inflación y también en el consumo de alimentos, en los productos básicos. No quisiera anticipar cuál va a ser en términos cuantitativos el impacto de la inflación. El traspaso de una devaluación, de un tipo de cambio preferencial a los precios, va a depender de varios factores. Uno, fundamental, es que muchos de estos precios de los productos básicos están regulados. Exacto. La inflación, medida por el índice de precios al consumidor, tiene alrededor de 40-45% de los rubros controlados por el gobierno. De manera que no es sincera la inflación que está ahí. Ahí hay una inflación reprimida, represada, que, tal como señaló el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, en mayo del 2010, cuando abrieron las válvulas de escape y ajustaron algunos precios en la economía, inmediatamente el alza en los precios de alimentos fue de más de 10%, simplemente por unos ajustes graduales. Ahora, con la situación de la devaluación, de la tasa de cambio más sensible que afecta a los productos básicos, claramente los precios deben subir, o muchas empresas que no se les permita ajustar los precios pueden quebrar. Pero el gabinete económico en el día de hoy, luego de hacer estos anuncios, reiteraban que las expectativas para el próximo año, para 2011, son de mayor crecimiento y recuperación económica. Entonces, ¿cómo se puede medir justamente este anuncio que usted ya ha explicado de devaluación y el crecimiento económico? ¿De la mano de qué viene? Yo creo que hay un esfuerzo voluntarista, típicamente político en cualquier gobierno, pero cuando se anuncia un objetivo económico deben anunciarse las medidas, los instrumentos. ¿Qué está haciendo el gobierno para bajar los precios? ¿Está estimulando la producción agrícola en el sur del lago? ¿Está estimulando la producción agrícola en el resto de Venezuela? ¿Qué está haciendo para estimular la producción industrial? ¿Por qué las exportaciones no petroleras y petroleras no se elevan? ¿Sobre qué base, si el consumo de este año muestra una caída, si no hay una generación de empleos, a pesar de que Elías El Yuri, con quien he tenido algunas discusiones en algunos programas de televisión y posteriormente, no sé sobre qué base puede hablar de que el desempleo está cayendo en Venezuela? No se están generando empleos. Solo la industria de la construcción debe estar perdiendo más de 100.000 empleos en el 2011 respecto al 2010, con la forma abrupta, punitiva, como se trató de solucionar un problema que efectivamente había y que se pudo haber tratado a través de medios legales dentro del Estado de Derecho. Yo no veo medidas ni para bajar la inflación, ni para estimular la producción privada ni pública, no las hay. El hecho de que confundan la propaganda y el voluntarismo ideológico para tratar de persuadir a los venezolanos de que no pasa nada, creo que la realidad se va imponiendo. Hay una situación de estancamiento, hay una situación de alza de precios, hay un régimen cambiario que no es estable, hay un deterioro en la producción petrolera, y el flujo de caja de PDVSA hacia el gobierno es desconocido por nosotros. El precio del petróleo del presupuesto de este año es de $40. El precio real está en 72. ¿Dónde están los $32 por barril de diferencia? Si se está exportando casi 2 millones de barriles, como dice el gobierno, estamos hablando de una cantidad astronómica
de decenas de miles de millones de dólares, ¿dónde están? ¿Por qué no hay dinero para la emergencia? ¿Por qué no hay recursos para un plan de recuperación del país colaborando el sector privado y el sector público? Yo creo que la camisa de fuerza ideológica que tiene Jorge Giordani y el presidente Chávez es tan cerrada que no les permite actuar con sentido racional para manejar la economía venezolana. Bien, entonces agradecemos al doctor Orlando Ochoa por acompañarnos en el día de hoy en esta emisión de Noticias Globovisión Economía. Y con esta información, amigos de Globovisión, vamos a hacer una pausa.